Gracias. Bastantes. Bien, ¿me oye? Sí. Sí. Él es lingüista Rodríguez Cervantes. Se graduó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, con especialización en escrituras antiguas y jeroglíficos egipcios. En particular, ha dado cursos y ponencias en la Universidad de Anáhuac, UNAM, la propia ENA. Ha participado en los congresos internacionales de gramatología y Medio Oriente en México y el Congreso Internacional de Egiptología en el Cairo. Actualmente colabora con la agencia Anubis Tours en dar pláticas para sus viajes y se encuentra en el proyecto Kemet en la Anáhuac sobre difusión de la egiptología y el mundo antiguo, en compañía de diversos especialistas. Ahí imparte cursos sobre jeroglíficos, egipcios, egiptología y temas sobre la antigüedad al gran público. Él ya saben que cada año ha estado con nosotros, siempre prepara algo especial para nosotros y le agradecemos muchísimo su presencia. Y bueno, pues esperemos que también haga difusión para que si los que no estuvieron ahora puedan verlo el próximo día que viene. Pues bueno, muy buenos días a todos, gracias por haber asistido. Pues sí, como justamente Indy nos comenta, pues bueno, ya son varios años desde que estamos dando siempre por ahí en octubre pláticas aquí. Ya se ha hablado de varias cuestiones de la cuestión funeraria del Antiguo Egipto, hemos hablado del desarrollo de las tumbas, también un poquito de cómo van las pirámides, perdón. Hemos hablado del libro de los muertos, de hecho esa fue creo la primera plática que di aquí. Por ahí hablamos también de las ofrendas, el tipo de comida que se usaba en Egipto. Ahorita que estamos cerca del Día de Muertos, en Egipto también tenían como su Día de Muertos. No lo voy a hablar tanto el día de hoy, pero ahí subimos creo que la última vez. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy la quise llamar el hechizo de la pirámide, el cielo egipcio. En este sentido, como bueno, cuando yo inicié las pláticas aquí, empecé con el libro de los muertos, pero el libro de los muertos no es el único texto funerario que existe en el Antiguo Egipto. Hay un número bastante grande de estos textos y uno de los más conocidos, por supuesto, es los famosos textos de las pirámides. Entonces, mi idea fue enseñarles, no vamos a traducir todo el texto de las pirámides porque bueno, van a ver que es en realidad bastante grande. Además es un poco complejo en las cuestiones metafóricas, en las cuestiones mitológicas que tiene, pero sí les voy a comentar básicamente de qué trata, qué es lo que traen en estos textos, qué es lo que podemos ver, y lo que les puedo adelantar a modo rápido es que básicamente nos habla de lo que los egipcios consideraban el cielo para ellos. Un poquito complejo, ahorita lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Igual si alguien tiene preguntas o dudas, en el momento que gusten, no hay ningún problema. Yo siempre más que estar aquí como merolico, la idea es que sea una plática, entonces cuando gusten, adelante. ¿Vale? Pues bueno, entonces el hechizo de la pirámide. Primero, ¿qué es una pirámide? Bueno, una pirámide hay que tener la idea que en realidad lo que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Esto es algo que se conoce como un piramidión, es decir, es una piedra en forma obviamente de pirámide que se colocaban en la cima de las propias pirámides y de muchas tumbas. De hecho, bueno, se dice que está inspirado en una roca meteórica que cayó en algún momento del Antiguo Egipto. Ellos la encontraron, como que le vieron la forma, probablemente la terminaron de pulir. No existe actualmente, eso se sabe simplemente por la documentación que hace referencia a la ciudad de Heliópolis. La ciudad de Heliópolis, que es la ciudad donde se desarrolló con mayor ímpetu lo que es el culto al sol. En este sentido hay que entender las pirámides, que son en realidad monumentos dedicados precisamente al culto solar y en este caso a la renovación, a el rejuvenecimiento, y a el renacimiento del propio astro solar. ¿Ok? Vamos a hablar entonces en esta cuestión. Como en alguna otra ocasión lo comenté, pues bueno, las tumbas en el Antiguo Egipto empiezan como esto que estamos viendo en pantalla. Se conocen en la egiptología como mastabas, una palabra árabe que significa literalmente banco. Bueno, las vieron y dijeron pues es que seguramente ahí llegaban y se sentaban, eran unos banquitos muy bonitos. Y bueno, en realidad no son bancos, parecen, pero no lo son. Son básicamente casas
casas para el alma, casas para la eternidad en este sentido. Obviamente por su tamaño y por su cuestión, son casas dedicadas a gente de la élite. En este caso hay que entenderlo, Egipto es una sociedad estratificada, vamos desde un hombre que tiene poder casi absoluto, bueno, absoluto básicamente, y vamos hacia los estratos de abajo. Por supuesto los que están hasta arriba son los que tienen el recurso para hacer monumentos de este tipo. Aquí como podemos ver, bueno, estamos viendo varios ejemplos de mastabas. La más bonita, a mí me encanta mucho, es la que tenemos en la parte superior, justamente, que bueno, ya no está cubierta, nada más podemos ver los cuartos interiores, pero no sé si se den cuenta que entre las distintas habitaciones hay una pequeña abertura. ¿Ya lo vieron? Sí, ahí están estas pequeñas aberturas. Bueno, ¿qué son estas pequeñas aberturas? Son puertas. Me van a decir, oye, pero pues esa puerta yo creo que no cabe ni mi alma. Y bueno, si me dicen eso, les voy a decir que están equivocados, porque bueno, literalmente el alma pues, no es corpórea, entonces el alma es la que cabe ahí, o lo que los egipcios consideraban el Ka. El Ka, lo que es la esencia divina. Otras formas de entender el Ka, a mí me gusta mucho haciendo referencias a estas culturales. Bueno, ahí, por ejemplo, en Dragon Ball se habla mucho del Ki, que es esta energía. En China tiene el nombre del Chi. Aquí en Mesoamérica se le llama el Tonali, por ejemplo. Es esta energía vital que básicamente nos permite movernos. En Egipto es el Ka es el que permanece en las tumbas. Y bueno, ya veremos que la que emprende justamente el viaje hacia el otro mundo es otra esencia que sí podemos traducir como el alma, que se conoce como el Ba. Esto es importante de las aberturas porque también esto nos va a explicar ciertos elementos constructivos que vamos a poder encontrar en las pirámides. Bueno, luego dicen que en realidad son básicamente como escapes para una máquina impresionante, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. En este sentido, obviamente todo esto, al ser de élite, pues bueno, va a estar imbuido de política. Aquí hay México, bueno, en México, al menos en México contemporáneo, estamos acostumbrados que la política y la religión están separadas. Eso, bueno, es de hecho uno de los dogmas en los que vive nuestro país, sería muy complicado volverlo a unir. Pero cuando estudiamos las culturas antiguas, la verdad, para entender la política hay que entender la religión, y para entender la religión hay que entender la política. Es decir, son dos elementos que están de la mano, no están separados, y son personas que en su vida se hubieran preocupado por separarlos. De hecho, para ellos hubiera sido inconcebible. Eso significó un desarrollo para la humanidad que bueno, pasó a lo largo de los milenios, a lo largo de los siglos. En este sentido, las tumbas, este tipo de monumentos, pues hay que entenderlo así. Obviamente tienen sus aspectos religiosos que son bastante interesantes de estudiar, pero también nos están demostrando el avance de la política que iban implementando los egipcios. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo es una imagen bastante curiosa, muy poco conocida. Cuando nosotros hablamos de los faraones, me parece que ya en alguna ocasión, los faraones básicamente son la representación de un dios en la tierra. De hecho, ellos mismos son un dios en la tierra, entonces sí hay que verlos, eran humanos, morían, etcétera, etcétera, pero para entenderlos es entender, ellos eran dioses literalmente en la tierra, y su representación es la del dios Horus. El dios Horus, que como podrán ver en esta escena, principalmente la que tenemos de mano derecha, hay un halcón que tiene la corona, la famosa doble corona, la corona roja y la blanca. Pero bueno, si se dan cuenta, al ladito de este halcón hay no sé, ¿ustedes de qué le ven cara? Si yo les pregunto, ¿qué crees que es? ¿Qué le ven cara a eso que está dentro del halcón? ¿Un perro? Un perro, podría ser un perro, por las formas, pero no es un perro. ¿Alguien más? Un coyote. De hecho sí, hay coyotes. Más que coyotes son zorros en el antiguo Egipto, pero no, tampoco. Bueno, en este caso nada más es una trampa porque en realidad no se sabe qué tipo de animales. Si lo ven un poquito más a detalle, se darán cuenta que las orejitas son como cuadradas, tiene la cola bien paradita, y en este no se nota lamentablemente, pero si viéramos otras representaciones de este mismo animal, tiene una trompa un poquito más alargada, como si fuese una especie de oso hormiguero. No es un oso hormiguero, por supuesto, nada más es la referencia de la trompa. Básicamente esta es una imagen del dios Set. Es lo que los egipcios consideran como el dios de la tormenta, el dios del caos. Básicamente es el dios antagónico. Es interesante porque este rey, ahí está escrito su nombre, básicamente se llama Hassanamui. Su nombre significa el que levanta los dos poderes, haciendo siempre referencia a las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. Pues bueno, es lo mismo. Esto es segunda dinastía, estamos por ahí del 2008
2800, 2700 a.C. aproximadamente. Y bueno, lo que nos está diciendo es que hubo un pleito político que se tuvo que arreglar entre dos grandes facciones, muy probablemente entre el norte y el sur. Él llegó, impuso el orden, pero pues bueno, no pudo seguir diciendo yo soy el único garante, yo estoy aquí en representación de las dos grandes divinidades, que bueno, recordemos el mito de Isis y Osiris. Set trata de usurpar el trono, finalmente bueno, mata a Osiris y el que lo venga es Horus. Muy probablemente se representaba una cuestión real. Recordemos, el mito siempre está basado en cuestiones reales, aunque los episodios reales ya a veces están muy perdidos y muy diluidos en la leyenda. Entonces, bueno, este faraón lo que lo dice es: yo soy el garante, es el único faraón que va a tener esta doble representación, los demás van a seguir con la representación de Horus, pero es importante porque, bueno, lo que estamos viendo aquí es una cuestión de señalar la legitimidad a través de la cual el gobernante va a decir: yo soy el que tiene el derecho, pues ahora sí que de gobernar todo esto. Y finalmente, a partir de aquí se empieza a dar una especie de carrera ideológica, a partir de la cual el faraón va a tratar de decir: yo soy el que tiene que estar, sí soy un dios en la tierra, pero un dios a partir de qué es lo que me respalda. No es nada más de que yo estoy bien bonito, llego y pues, oye, yo te voy a gobernar y soy un dios. Oh, sí, mi señor, lo que tú digas, ¿no? Pues tengo que demostrar por qué esto que estoy diciendo es verdad y por qué tú tienes que obedecer, obviamente. Y en esta cuestión, la construcción de monumentos, por supuesto, vino a ayudar justamente en esto que estoy platicando. Esto se da un poquito más fuerte en lo que son los inicios de la tercera dinastía. Ahí arriba tienen las fechas, que, bueno, ahí sí te permití, yo soy muy malo con las fechas para aprendérmelas, pero por eso se las puse. Y lo vamos a ver con este faraón, el faraón que tienen en imágenes. Este es el famoso faraón Djoser, o algunos lo conocerán por el nombre griego de Sócer. O algunos lo van a conocer más por esta, su famosa pirámide, la pirámide escalonada que se encuentra en Saqqara. Ahí en esa, yo tengo entendido que la pirámide es la que termina en pico, pero eso no termina en pico, eso se llama basamento. Sí, de hecho que bueno que lo dice. En realidad esta, más que basamento es una aquí en Mesoamérica, porque tienen una plataforma que los vuelve sagrados. Después de la plataforma ya viene la construcción que va subiendo, que bueno, tiene forma piramidal, pero se les llaman basamentos piramidales. Pero en el caso específico de Egipto, sí son pirámides, o al menos los arqueólogos son los que se pelean con ese término. Esta que tiene aquí se le conoce como pirámide escalonada, justamente por la forma. De hecho no es la única. Ahí sí me voy a limitar un poquito a lo que es la nomenclatura que usan, pues bueno, arqueólogos, egiptólogos. Podríamos discutir, por supuesto, si es basamento o pirámide. Si me habla de Mesoamérica, yo estoy completamente de acuerdo, son basamentos piramidales. Pero en Egipto, y al menos en estas, las que son escalonadas, bueno, ahí sí me quedo un poquito más con la idea de que son pirámides. Aquí en el Templo Mayor, bueno, yo soy de aquí, y estoy donde dan las jornadas arqueológicas. Y todos los arqueólogos nos han dicho que son basamentos piramidales. No piramidales. Sí, exacto. No, eso de hecho tiene razón, porque aquí en México se confunde mucho que son pirámides y además tienen otro tipo de funciones muy diferentes a las que se tienen en Egipto. En Egipto son monumentos funerarios, aquí sí son la casa del dios, literalmente. Entonces, también la cuestión, aquí en Mesoamérica se da mucho la cuestión de separar la nomenclatura, porque sí se quiere dar el énfasis en son construcciones semejantes, al menos en forma, pero sus funciones son diferentes. La función en la que fueron concebidas son completamente diferentes. Y es que lamentablemente cuando uno habla de pirámides, pues inmediatamente piensan: no, pues es que quién es el que está enterrado ahí, y otra cosa, como la tradición. Digo, las tradiciones de los estudios egiptológicos son un poquito más viejos, se han permeado más en la cuestión de la visión del mundo entero. Entonces, bueno, aquí en México sí se discutió mucho la cuestión de los términos para distinguir la cuestión de las funciones, que son completamente diferentes, y bueno, fueron concebidas diferentes. Siguiendo un poquito esto, pues bueno, podríamos seguir que la escalonada sigue siendo pirámide, porque bueno, sigue teniendo la función mortuoria, que es eso es lo que se quería dar a conocer aquí. Y sí, bueno, justamente ahí siguiendo la pregunta, Joseph, o
Zoser construye esta pirámide, porque además tiene otra cuestión, ahorita les voy a mostrar un plano de cómo está construida. La cuestión aquí es que él dice, Yoser, de hecho, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa su nombre? Literalmente es el sagrado. Tiene otro nombre que es Neshrihat, que es el del cuerpo divino. Entonces, en el paso de la segunda dinastía, de la imagen que les enseñé anteriormente, a él, de hecho, Yoser es sucesor de Hasekamui, él dice, bueno, ok, tengo que legitimar mi deidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que nada, se cambia su nombre original, quién sé cuál sería, pero sus nombres que adopta son completamente divinos. Soy el del cuerpo divino, el sagrado. Y voy a construir un monumento que justamente va a indicar dónde está mi herencia, dónde está mi legado divino, porque es que yo lo estoy diciendo. Y justamente construye eso. Que en primera instancia, las pirámides escalonadas son ni más ni menos que distintas mastabas superpuestas. Entonces, Imhotep, que es el arquitecto de esta pirámide, construyó una gran mastaba. De repente, yo creo que dijo, bueno, vamos a ascender al cielo, porque es lo que él dice, ¿dónde están los dioses? Los dioses están en el cielo, entonces hay que ascender. Y la idea que tienen en realidad las pirámides escalonadas es que son escalones. Son escalones a través del cual se asciende al cielo. Ahorita vamos a ver por qué. Porque en estas no tienen inscripciones, entonces podríamos especular muchísimo sobre la idea. Más adelante van a aparecer inscripciones y entonces ya vamos a ir entendiendo un poquito más la cuestión. Sí, hay mucho, por ejemplo, lo que es la palabra la ande y la y la ande, ¿cómo se llama? La ande es capaz de todo su contenido verdadero y que por eso la han constituido exactamente la palabra en todo el sentido. Sí, y eso no nada más desde aquí, pasa en muchísimos otros lugares. Pero bueno, la pirámide obviamente no está sola, es una pirámide que tiene todo un conjunto arquitectónico que la está rodeando. En este caso es lo que estamos viendo en pantalla. Esta es una reconstrucción obviamente por computadora. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, los faraones del antiguo Egipto vivían en un corto tiempo, al menos los primeros. Era algo extraordinario que llegaran a los 30 años de gobierno. Obviamente ya a los 30 años en la antigüedad pues era casi ya llegó a la vejez, ya se tiene que morir, ya pongan a nuevo, pero obviamente pues esto no pasaba. De hecho había una gran ceremonia que se llamaba el Festival Seth. Otra traducción que tiene este festival es Jubileo Real. El jubileo todavía se sigue trayendo hasta nuestros días en los famosos jubileos que se realizan en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el jubileo del año 2000 que realizó Juan Pablo II, bueno, tiene toda la cuestión del rito católico, por supuesto, pero su antecedente viene desde estos tiempos. ¿Qué es un jubileo? ¿Qué es esta fiesta Seth? Bueno, la fiesta Seth es básicamente una ceremonia de renovación mágica, una renovación de la magia del faraón. Es decir, el faraón ya llegó a 30 años, ya pues, su magia se diluyó, su fuerza está empezando a decrecer. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que renovarla mágicamente, pues su fuerza, su juventud. Se hace esta ceremonia y a partir de esta ceremonia es literalmente una renovación. Él tiene otra vez las características necesarias para llevar el gobierno de Egipto. La cuestión aquí es una ceremonia que se sabe que existe desde antes de que Egipto fuese Egipto, desde antes de la unificación de Egipto. Los primeros faraones quisieron resaltarla. Lo que hizo Joseph fue ponerla por primera vez en piedra, literalmente. De hecho, esta es la construcción en piedra más antigua de todo el mundo, al menos donde se tiene noticia. Y ya por ahí me van a decir, oye, por ahí en Turquía, en Göbekli Tepe, ya están apareciendo otras construcciones monumentales de piedra. Y sí, tendrán razón, pero al menos durante mucho tiempo esta fue la más antigua que se conoció. Por eso siempre hay que decir que se conoce, que seguramente por ahí hay algo enterrado que nos va a socavar. Y bueno, justamente, por ejemplo, aquí tenemos esta es una plataforma donde, si pueden ver el jeroglífico que está abajo, básicamente era una plataforma donde se ponía lo que sería como el trono, luego arriba había una especie como de un techito, ¿cómo se llama? Pero es un techito que cubría obviamente para la cuestión del sol, y bueno, había dos plataformas, una para el Alto y la otra dedicada a el Bajo Egipto. Hoy en día, bueno, están muy bonitas, casi nadie les hace caso porque bueno, son como una cosita ahí en el piso que está medio perdida, y bueno, lamentablemente uno se asoma y están llenas de basura. Pero que estas son fotos que nosotros trajimos en los viajes que luego hacemos, que organizamos, pero la verdad es que son importantísimas porque ahí es donde el faraón literalmente se sentaba para llevar a cabo esta ceremonia del Festival Seth.
De hecho, bueno, aquí arribita en la imagen pueden ver el faraón con las dos coronas. Y fíjense cómo está el dios Horus y el mismo dios Set, que aquí sí se le nota un poquito más la trompita. ¿Ya la vieron? Fíjense cómo sí está un poquito más larga su trompita, que en la otra no se notaba tanto. Pues bueno, justamente todo este conjunto fue no nada más para su renovación en vida. En realidad la idea era la renovación mágica en la muerte. Y eso lo que nos dice es que el faraón va a seguir viviendo, renovándose mágicamente, y por lo tanto él es el antecedente a partir del cual los reyes se van a ir, van a ir legitimizando su cuestión de gobierno. ¿Okay? Entonces, en este sentido, las cuestiones funerarias del antiguo Egipto van a ir ligadas mucho a la legitimidad, no nada más del faraón actual, sino de aquellos que le van a seguir. Por eso es que también los cultos, el culto a los faraones va a ser muy importante. Fíjense, aquí tenemos otros elementos. La que más me interesa es la plaquita, la de madera que pueden ver arriba. Esta es de hecho de primera dinastía de un faraón que se llama Ben. Y estamos viendo justamente cómo se llevaba a cabo la ceremonia. La ceremonia se llevaba a cabo mediante ciertas pruebas físicas que tenía que demostrar el faraón que todavía podía realizar. Tenía que someter un toro, tenía que hacer una pequeña carrera, elevar unas columnas. Ahorita vamos a hablar de otros elementos de la ceremonia un poquito más adelante. Y bueno, este conjunto está señalado así, y bueno, aquí es donde podemos ver justamente la pirámide. Que de hecho, bueno, la pirámide tiene una extensión, originalmente la que dice P1, pero la original, y después se le hizo una extensión que es la P2, todo en la misma vida de este faraón. La cuestión aquí con la pirámide es, como les comento, es meramente una escalera al cielo. Los elementos arquitectónicos importantes que señalan un poco más la idiosincrasia de los egipcios, en este caso, es hacia abajo. Si se dan cuenta, hacia abajo hay todo un laberinto de túneles, que aquí la cuestión es, este laberinto, ¿qué es lo que está representando? No nada más es la casa donde va a vivir el Ka del faraón, sino que también empieza a representar ciertos elementos de lo que es el otro mundo para los antiguos egipcios. Que bueno, va a ir cambiando un poquito hasta cierto punto. Esta es de hecho la única pirámide que vamos a encontrar con esta complejidad de túneles. Los demás no van a ser tan complejos, no van a ser tan largos. En este sentido, fíjense cómo es realmente grande. Hay muchas cámaras que no se sabe para qué eran. Algunas cámaras lo que guardaban eran ciertos tipos de ofrendas. Una en específico es donde estaba el sarcófago del faraón es este. La pirámide estuvo cerrada durante mucho tiempo, la abrieron apenas hace 2 años, si no me equivoco. Bueno, yo tenía planeado ir a verla porque esta nunca he entrado, pero bueno, ya saben toda la cuestión de la pandemia, los viajes se volvieron completamente difíciles, entonces bueno, todavía está un poquito pendiente. La cuestión aquí es que, bueno, por un lado, pues sí, está bajo tierra, por lo tanto representa el inframundo o el otro mundo en el cual atraviesan los egipcios. Y aquí empieza a verse una cuestión que es importante, que me gustaría preguntarles, luego me responden antes de que se los diga, aunque se los responda yo mismo, es ¿dónde está el otro mundo de los egipcios? ¿En qué punto creen que se localiza? ¿Arriba, abajo, en la misma tierra? Esa es una buena pregunta. O bueno, alguien me quiere responder ahorita. Pues Abajo. Más abajo. ¿Alguien más? Porque abajo es arriba, que es lo que representa el sol, la divinidad, y abajo es la tierra, la profundidad. De hecho, pensaba que las pirámides son hacia abajo y arriba es así. Y una planicie para poder sostener, y lo que representaba abajo era supuestamente la mujer y la parte de arriba la otra. Eso es un poquito más la construcción mesoamericana. En Egipto cambia un poquito, pero ahorita vamos a ver si está más en lo correcto. ¿Okay? Porque de hecho justamente es la idea, porque hoy vamos a hablar del cielo, del cielo de Egipto. Entonces, bueno, justamente tiene esta complejidad de máscaras. Y bueno, justamente en muchos túneles lo que encontramos son estas. Son puertas, se conocen como puertas falsas. Obviamente es la misma idea que vimos en la mastaba, son puertas en las que atraviesa el Ka únicamente. Pero lo interesante es estas plaquitas de fayenza, estos mosaicos de fayenza que están por todas las paredes. Digo, aquí ya están un poco caídos, quedan unos pocos, pero originalmente toda la pared estaba cubierta de estos mosaicos de fayenza. Lo interesante es el color que tienen. En realidad es un color medio azul verdoso. Lo que en realidad está representando es el cielo.
Para los egipcios, al menos en este punto, lo que está representando es el cielo de los antiguos, el que ellos creían. Y estaría abajo. Entonces, ahorita seguimos con la idea de abajo, pero estoy hablando del cielo. Ahorita vamos justamente donde está localizado, porque es bastante interesante. ¿Sí? En este caso sí, en esta pirámide sí. Mayormente se ponía en medio, pero no siempre. Ahí sí la cuestión de las posiciones, hay un punto en que como que o está medio raro o no les importa tanto la posición. Pero al menos en esta sí está en el centro. Va cambiando un poquito de tumba, de pirámide en pirámide. No, parece que las pirámides no son estandarizadas, como que cada faraón es, a ver, pon un túnel aquí, pon otro túnel por allá, pon una habitación aquí, eran como hechas a gusto del cliente básicamente. Pero bueno, aquí lo interesante es esto. ¿Pero por qué azules? Bueno, pues es que tú ves el cielo y el cielo es azul, pero más importante, aparte de azul, en realidad es un verdoso, es más acuático. Entonces la idea es que allá arriba o allá abajo hay agua. La idea del agua va a ser muy, muy importante. Y bueno, fíjense, aquí estamos viendo al faraón, en este caso Joseph, si se fijan está corriendo, lleva el mayal, por supuesto, y bueno, algo que va representando constantemente aquí es esta famosa ceremonia Sed. Me retrocedo un poquito, ahorita vuelvo. Fíjense como la plaquita, la que tenemos aquí, tenemos al faraón bien chistoso ahí arriba y está justamente corriendo. Esta es primera dinastía, mientras que la pirámide es tercera dinastía. Entonces, algo que tiene Egipto es que cuando ellos toman una iconografía o una forma, la van a mantener siempre. Pueden agregar nuevos elementos, sí, se pueden agregar nuevos elementos, de hecho les encantaba hacer eso, pero siempre van a mantener las formas que ya existen. Entonces, esto es a veces muy útil porque podemos ver una forma de primera dinastía y saber cómo interpretarla a partir de formas muchísimo más posteriores. Los egipcios nunca desechaban nada de lo que ellos utilizaban, agregaban nuevos elementos y por supuesto la moda va cambiando. Estamos hablando de 3000 años de historia, entonces la moda, créanme, no es la misma, aunque nosotros digamos, es que nada más se ponen un palmetín y ya están como casi todos desnudos. Nada, la verdad, créanme, la moda, principalmente los cabellos, cambia mucho. En esta y en la otra que pasó anteriormente, se ve que va corriendo. La plaquita. Sí, el mayal en este caso. El mayal lo que representa es, bueno, los faraones tienen dos cetros, los más comunes, no son los únicos. Los más comunes es uno que es ¿cómo se llama? Un callado que es, básicamente es el pastor, porque además Egipto en realidad nos enseñan siempre como las grandes civilizaciones agrícolas, pero en realidad Egipto empezó como más civilización ganadera que agrícola. La agricultura siempre se desarrolló un poquito más tardíamente. Y el mayal, pues bueno, justamente también tiene esta cuestión de, ¿cómo se llama? Sí, pero es más de control. Por ejemplo, cuando va con un burrito, pues siempre lleva su fusta, es la misma idea. Entonces es un poco para cuestión de decir, ya es la disciplina, pero no es cualquier tipo de disciplina, es una disciplina que está ligada precisamente al modo de producción principal que se tenía, al menos en una época. Como una varita de mando. No, porque sí hay varitas de mando. Aquí sí es muy, muy específica, porque sí tenían bastones de mando, más adelante vamos a ver algunos, porque siempre aparecen, pero esta no, esta sí es más como una especie de fusta, más de, pues a ver, oye, me estás contestando, o a ver, anda, levánzale, pero no tanto del estilo de esclavo. Sí, es como son los dos elementos que se usa literalmente un pastor. Tiene su callado y aparte tiene la de, a ver, muévanse ustedes que me están estorbando. Entonces son estos elementos, hay que pensarlos como elementos más de tipo ganadero, porque Egipto empezó así, entonces se vuelven instrumentos de poder también ya más adelantado. Y bueno, fíjense, esta es muy bonita, aquí se ve, la restauraron adentro. Y bueno, justamente es diciendo, el alma, el Ba del faraón está renovándose mágicamente y además entrando al otro mundo. El otro mundo que en este caso es muy específicamente el cielo. Y eso lo sabemos por los tipos de plaquitas que tiene, el color. En este caso el color es muy significativo de esta cuestión. Y bueno, podríamos decir así, el faraón asciende y cuando el faraón asciende al cielo, pues ¿qué es lo que se vuelve? Un dios. De hecho, eso es algo muy importante. Todos los aspectos funerarios del antiguo Egipto no es para que el alma descanse en paz, es para que el alma vuelva a renacer en otro plano de existencia.
Ellos no creían que iban a volver aquí, y bueno, sí volvía el Ka y a lo mejor lo puedes consultar, etcétera, etcétera, pero ellos no pensaban volver al mundo de los vivos. Ellos iban a renacer como dioses. Ahí sí hay una cuestión de otro plano de existencia, un plano de existencia mayor, que además se les tenía permitido, porque recuerden que bueno, el Dios creador en realidad se divide, y hay una chispa del Dios creador en todo lo que existe. Entonces todo lo que existe tiene cierta esencia divina. El hombre, en cierta forma, lo que tiene es la capacidad de volverse a equiparar o volverse uno otra vez con la propia deidad. Nada más que aquí hay que decirlo, no es que se vuelva uno, sí se vuelve uno, pero al mismo tiempo conserva su individualidad, que es un concepto que en Egipto se conoce como el uno y los múltiples. Bueno, como nosotros, para todo, cuando vemos una religión, ¿no? Siempre se divide en tres cosas, por ejemplo, si es la católica, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. El nombre es cuerpo, mente, espíritu. El espíritu es el alma es una energía y la energía no se destruye, entonces no más cambia. Sí, es la misma idea. Justamente lo de la famosa Trinidad es la misma idea. Son uno, pero al mismo tiempo son entidades individuales, en este caso Padre e Hijo. Y en Egipto es curioso porque en realidad son 5 esencias. En Egipto es el nombre, es el cuerpo propiamente dicho, el alma, el Ka y otra que se llama la sombra. Esas son las 5 en las que se divide al menos en Egipto en particular. Pero bueno, entonces la cuestión es esta. El faraón está diciendo, yo me acabo de morir, en mi muerte me estoy ascendiendo al cielo, pero no me estoy ascendiendo al cielo, me estoy volviendo un dios. Y es justamente aquí donde entra la cuestión de la legitimidad. No es el único faraón que va a usar esto. De hecho, toda su dinastía, o sea, les puse la lista, todos ellos, son como 5, empiezan a construir pirámides de tipo escalonado. La mejor conservada es la primera, las otras, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la segunda. Si se fijan, pues ya no le vemos así como gran forma de pirámide, mucho menos escalonada. Aquí tenemos otra, esta sería la tercera, también está completamente, pues ya bastante maltrecha, ya no sobrevive mucho. Y bueno, la última que se construyó de este tipo es la que tenemos aquí, que de hecho esta pirámide la terminó de construir finalmente Jufu. Jufu es el constructor de la Gran Pirámide, que se encuentra en Giza, o como muchos lo conocen en griego, el famoso Keops. A mí siempre me gusta usar un poquito más los nombres en egipcio y no tanto los griegos, pero bueno, pues digo los dos para que ahí sí todo el mundo ha oído de Keops. Entonces Keops en egipcio significa, se dice Jufu, que la termina, en este caso, esta es la pirámide de su padre, Seneferu. Y bueno, si se dan cuenta, es una pirámide escalonada, aunque un poquito muy más diferente a la que habíamos visto anteriormente, pero tiene la misma cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando entramos a la cuarta dinastía, que es la que tenemos aquí, de hecho aquí tenemos a Jufu, la única imagen que existe de él. Él es el gran constructor de la Gran Pirámide de Giza, es la única, que créanme, es una imagen de este tamaño, muy chiquita, más chiquita, de hecho un poquito más por aquí, llega, yo creo que si los pongo de lado, llega por aquí. Entonces es muy chiquita y es lamentable porque es la única imagen que se tiene del faraón que construyó la Gran Pirámide. De ahí, se han hecho muchísimas especulaciones, que si le caían mal, que si no lo odiaban, que no, etc. Podremos discutir, pero bueno, eso ya es plática exclusiva para Jufu. Eso lo hacemos en otro momento, si ustedes gustan. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la cuarta dinastía también empieza a construir, de hecho son las pirámides más perfectas que se conocen en todo Egipto, de hecho todo el mundo. Aquí sí ya van a ser pirámides perfectas, en este caso, pero sucede algo muy interesante. Fíjense, por ejemplo, en el nombre de Yedef-Ra, Haf-Ra y Menkaure-Ra. Hay un elemento que se repite mucho. ¿Se dieron cuenta cuál es? Lo vuelvo a repetir: Yedef-Ra, Haf-Ra y Menkaure-Ra. El Ra, exactamente. Que Ra es el nombre del dios. Lo que pasó aquí en la cuarta dinastía, principalmente con Yedef-Ra, que es el tercer faraón, que es un faraón muy mal conocido, muy poco conocido. Él también construyó una pirámide casi tan grande como la primera. Lamentablemente él no la construyó en Giza, la construyó un poquito más al norte, y bueno, fue una pirámide que sí lograron desmantelar por completo. De hecho, tenemos suerte de que las 3 de Giza estén ahí, porque siempre hubo planes de desmantelarlas, pero les ganó la flojera y no es tan sencillo como uno podría esperar desmantelar una de estas cosas. Entonces, Yedef-Ra, ¿qué es lo que empieza? Él sube, Jufu seguía, Seneferu, Jufu seguía la misma idea,
yo soy el faraón, yo construyo este monumento, haciendo, pero la forma empieza a cambiar, se hacen las famosas pirámides perfectas. De hecho, esta es la primera que se construye, la que es la famosa pirámide romboidal. Aquí tal vez estaba perfeccionando un poquito la cuestión de, bueno, dejarla perfecta. La cuestión aquí es, ok, empiezan a ser pirámides perfectas, ya no son escaleras. ¿Qué son entonces? ¿Cómo es que hacían? Bueno, una pirámide es básicamente un rayo del sol que asciende hacia arriba. En este sentido sí es así como muy fantástico, pero es lo que ellos creían que representaba. Y justamente como rayos del sol indican también una colina, la colina primordial a partir de la cual surgió el dios sol, el dios creador, y a partir de la cual se inició toda la creación. Entonces las pirámides van a tener estas dos, al mismo tiempo es un rayo de luz que asciende al cielo y al mismo tiempo es la colina primordial a partir de la cual surgió el dios creador. Es decir, el faraón empieza a equipararse con el propio dios creador. Es decir, yo como el dios creador voy a renacer todos los días. Entonces seguimos la cuestión. Fíjense cómo está metida la cuestión política y la cuestión mitológica, están mezcladas. Pero bueno, en este sentido sigue diciendo que es el propio faraón. Y cuando llegamos con Jeddah, empieza una cuestión de, ok, pero ¿quién es el dios principal? ¿Por qué Ra tiene que ser el dios principal? Bueno, hay un gran pleito. Los faraones creían Horus, pero además de Horus teníamos a Set. Pero además de Set no eran los únicos. Cada población de Egipto tenía su dios principal. Cada ciudad tenía su dios su deidad principal. Entonces es, ok, tenemos toda una gama de dioses, a cual, obviamente a todos, pero también al mismo tiempo es como de, bueno, está un poquito complicado que yo sea a todos, ¿no? Entonces hay una reforma religiosa en la cuarta dinastía, probablemente muy parecida a la que siglos después va a realizar el faraón hereje, Akhenatón. La cuestión es que lo más probable es que Akhenatón, bueno, él más apegado a esta época, seguramente se recordó, oye, yo me acuerdo que los abuelos de la dinastía tal hicieron una reforma y les funcionó. Akhenatón muy probablemente trató de hacer lo mismo, nada más que Akhenatón pues no le funcionó, ahí sí le falló, borraron su nombre, etcétera, etcétera. Si gustan, luego hablamos de. En este caso la reforma funciona y la reforma consiste en, ok, tenemos a todos los dioses, pero ¿cuál de todos esos dioses es el principal al que yo me voy a equipar? Obviamente lo más sencillo es, escoge uno que veas todos los días, lo vea todo el mundo y cuya forma sea indistinguible. ¿Quién? El sol. Ra, precisamente. Entonces Ra se pone como el dios patrono de todo Egipto. En este caso ya pensando Egipto como una sola nación, por así decirlo, o sea, usando nación nada más desde nuestro término moderno, ellos jamás lo pensaron así, para ellos eran los reinos, pero aún así, el dios patrono de todo este lugar, de todas estas conjuntos de ciudades que compone Akemet, que es el nombre del antiguo Egipto, es justamente el dios Sol. Entonces, fíjense, se da la reforma, las pirámides ayudan precisamente en esta idea de la iconografía del dios principal, y los faraones empiezan a equipararse a él. No es gratuito que sus nombres empiecen a contener el nombre de Ra. Que bueno, volvamos por ejemplo, se los traduzco. Jeddah es el que es estable de Ra, Hafra, el que nace para Ra, y Menkaura, el que cimienta los Kas de Ra, es decir, las esencias de las almas de Ra. Entonces, bueno. ¿Mande? Jeddah, Hafra significa él nace o él surge de Ra o para Ra. Entonces, bueno, los nombres egipcios aquí siempre es importante tenerlos porque son pequeñas frasecitas. Y muchas veces estas frasecitas lo que nos indican es la política que ellos van a seguir. Literalmente son como pequeñas campañas. No sé, por ejemplo, piensen en algún candidato de aquí que tenía una frase muy particular que es decir, pues es que este candidato va a seguir como esta cuestión. Vamos México, no sé, o lo que sea así. Nada más que aquí sí son un poquito más históricos, porque suben al gobierno y se les olvida su frase de campaña. Acá sí sería la cuestión. Ok, entonces sí, justamente no es gratuito que el elemento Ra empiece a aparecer en el nombre de los reyes, de los faraones, y bueno, se empieza a construir justamente estos monumentos. Estas, por ejemplo, son de las más antiguas, las tres que les estoy mostrando son del primero Seneferu, es el abuelo Seneferu, me gusta llamarlo así, es el fundador de la dinastía,
Y bueno, justamente todo esto viene, o toda esta política viene de una ciudad en particular, la ciudad de Yunu o la famosa Heliópolis. Se recuerdan al principio de la plática que les dije, en Heliópolis teníamos esta piedra que cayó del cielo, este meteorito, que bueno, fue tomado como un rayo del sol que cayó, bueno, recuerden que caen incandescentes, y curiosamente, o al menos lo que se dice, es que probablemente tenía la forma piramidal. Seguramente ellos la recogieron, la tallaron y le dieron la forma. Que bueno, aquí por ejemplo tenemos, esta es en la ciudad de Giza, probablemente será el piramidal que estaba hasta arriba de la gran pirámide. Esa es una de las cuestiones que se tiene. Y bueno, en la ciudad de Heliópolis, lamentablemente hoy en día pues ya no queda nada. Lo único que queda de la ciudad es este obelisco que ven aquí. Y es muy curioso porque está en medio de una, ¿cómo se llama? Una especie de rotonda. Una glorieta, muchas gracias. Sí, está en medio de una glorieta y bueno, el tráfico en Egipto creo que es una cosa horrible. Si se les hace horrible el tráfico de aquí, en Cairo, es peor, porque aquí hay semáforos, allá no. ¿Cuándo es cuando se le dio nada más el nombre de un solo Dios? Fue cuando ese Akenatón cambió del politeísmo al monoteísmo. Tradicionalmente se ha tomado así, pero es un poquito más complejo. En realidad no fue un monoteísmo como tal. Pero si gustan después hablar de Akenatón, porque es muy interesante también esa cuestión. Pero sí, la que se está refiriendo es con Akenatón, para una oreja. Pero bueno. Entonces, en este caso, de hecho, los obeliscos es lo mismo que representan. Los obeliscos son rayos del sol que ascienden hacia el cielo. Y muy curiosos, porque además son rayos del sol que ascienden al cielo, pero también son campaña política. Lo que está escrito en ellos son literalmente todos los nombres del faraón en turno que mandó a construir. Es decir, este es el faraón y yo soy bla 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 y bla 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 bla. Y obviamente sus propios nombres son su campaña política. Es una forma en la que se está conjuntando otra vez política y religión. Entonces, bueno, la ciudad de Yunu tenía como dios principal, por supuesto, al dios Atum-Ra, el dios creador precisamente, y bueno, es a partir de ahí de donde viene el concepto o viene la teología detrás de todos estos monumentos que estamos viendo. Muy probablemente los textos funerarios, los que mayormente conocemos, vienen de aquí. Y probablemente aquí es donde se puso por escrito en papiro que lamentablemente debe estar perdido porque jamás se ha encontrado, los famosos textos de las pirámides. Tuvieron su origen precisamente en esta cuestión. Y bueno, más acercándonos un poquito a esta cuestión, ¿cuál es la cuestión del dios Sol, el dios Ra? El dios Ra, de hecho, existe toda una letanía, una que se llama la letanía de Ra, que básicamente es enumerar los distintos nombres del dios Sol, que tiene 75 nombres, excepto su nombre secreto. Su nombre secreto se lo guardaba para él y nada más se lo sabía. Porque los nombres tienen cuestión de magia. Si uno conoce el nombre de una cosa, sabe cómo manejarla, sabe cómo tratarla. Obviamente los dioses y también los humanos tenían sus nombres secretos y bueno, esos no se manejaban. Pero bueno, ¿cómo es la cuestión? Bueno, el dios Ra tiene principalmente 3 a 4 acepciones distintas. En este caso estamos viendo 4. Una es Hepri-Ra, que significa literalmente el que amanece o el que se manifiesta, es decir, el dios del amanecer. Luego tenemos a Ra-Horahti, es Ra el Horus o el que está sobre el horizonte, que es literalmente el sol a mediodía, el que está en su cenit. Y finalmente tenemos a Atum-Ra. Atum-Ra en este caso es el que no existe, pero es el dios de la tarde, el sol de la tarde, el que está con la promesa de renovarse. Después en la noche, bueno, ya sería Osiris-Ra, ahorita vamos a ver una imagen de él, que pues básicamente es el sol muerto que está en su proceso de renacimiento. Una cosa muy curiosa, en la parte de arriba, ya no sé si se dieron cuenta que hay un gato con un gran machete. Bueno, ese también, los gatos en el antiguo Egipto eran una manifestación del dios Sol. Una manifestación porque bueno, los gatos se consideraban cazadores de serpientes, y en este caso, pues bueno, aquí está el dios Sol en su forma de el gran gato, ese es literalmente su nombre, el gran gato, y bueno, está matando a la serpiente de Apophis, literalmente, que es la serpiente que quiere devorar al dios Sol en la noche y que bueno, quiere volver a traer el caos al mundo. Entonces bueno, aquí tenemos justamente la cuestión de las esencias, todo este paso que pasa el propio Sol. Bueno, la idea es que los faraones lo reproduzcan, se equiparan al dios Sol y como el dios Sol van a ir renovándose constantemente.
De hecho, cuando les hablan de qué creían los egipcios, muchos dicen que la reencarnación por lo de las momias, o bueno, no, los egipcios lo que creían era el renacimiento. Eso es lo que ellos creían, en un renacimiento, pero no en este plano, sino en el otro plano, el plano de los dioses, que es justamente donde sí vamos a viajar ahorita en esta plática, para conocerlo un poquito más. Ok, obviamente, pues bueno, en este otro plano, pues ellos vivían una vida, entonces sí era muy importante pues darle todos los ajuares necesarios, que si su cama, sus anillos, que si la comida, etcétera, etcétera, es decir, seguían vivos. Para ellos, y como seres vivos, pues necesitaban todas las comodidades. De cierta forma era vivir tal y como habían vivido aquí. Eso era el gran ideal de Egipto. Nosotros creemos que nos vamos al cielo y pues ya vamos a estar como santos, acostados en la nube, haciendo nada, etcétera, etcétera. Los egipcios pues también creían que iban a una cosa así, pero allá los iban a poner a trabajar y todo tal cual había sido aquí. Nada más que de una forma un poco más perfecta, obviamente. Que bueno, también por ahí en alguna otra plática les platiqué, tenían por ejemplo sus shaktis, porque dicen, oye, pues ya estoy muerto y yo ya no quiero trabajar, que trabaje mi doble. Entonces tenían esos pequeños shaktis y ellos son los que hacían las labores en el otro mundo que eran muy necesarias. Entonces, créanme, también se querían escapar de estas cuestiones. Y bueno, justamente en este sarcófago estamos viendo el paso del sol por el propio cielo. Aquí está la diosa Nut, que es la diosa del cielo, literalmente es la que está encorvada con el cuerpo lleno de estrellas, y el dios Geb, que es la tierra, literalmente. De hecho, eso es muy curioso, porque en Egipto los géneros están invertidos, al menos de la tierra y el cielo. Es literalmente la cielo y el tierra. Nosotros, por ejemplo, luego hablamos mucho de la madre tierra, bueno, eso es muy de aquí y de algunas otras muchas culturas. En Egipto no, en Egipto era el tierra y la cielo, que son los dos dioses que se juntaron para también crear a un grupo muy importante de dioses del Antiguo Egipto. En ese donde está sosteniendo Nut, era la hija, algo así ¿cómo se llama? De Ra, que se convirtió en vaca para poder sostener al sol cuando ya estaba cansado. En parte, es que hay varios. Este que está viendo aquí, más bien la que la está sosteniendo su padre, en este caso es un dios que se llama Shu, que es el dios del aire. Ra, la que usted está mencionando, es Hathor, que Hathor también tiene que ver con el cielo. Ahorita la vamos a ver, ahorita vamos a ir con Hathor también. Y bueno, justamente lo que ven, fíjense cómo está allá en sus barquitas. Las barquitas son muy importantes justamente porque el cielo también es el elemento acuoso, como lo habíamos visto en la pirámide. Entonces, fíjense cómo el primero tiene el escarabajo en la cabecita, ese es Khepri. Luego tenemos a Atum, que bueno, Atum está ahí puesto en un raro. Acá está Rajoráctil, y este que es un pez, bueno, ese pez es un emblema de Osiris también, del Ra Osiris, el sol de la noche. ¿Por qué un pez? Me van a decir, bueno, porque este pez en particular siempre se me olvida cómo se llama, pero es un pececito que cuando desova se come los huevos. Entonces los huevos le crecen en la boca y cuando nacen como que los vomita. Entonces ellos metafóricamente, en Egipto hay mucho esta cuestión, la metáfora es muy importante. Entonces ese pez está ahí como el dios de la noche, el dios de la muerte, pero que al mismo tiempo es el que va a propulsar la vida otra vez, el renacimiento precisamente. Entonces, bueno, justamente esa es la cuestión. Este es el ciclo, y en cierta forma las pirámides lo que están reproduciendo es esto. Es decir, a partir de aquí, de la colina primordial, se va a reproducir el ciclo de vida otra vez del dios creador, el dios sol, y este dios creador, dios sol, pues es el propio faraón al que se está empezando a equiparar. No por nada, muchas de las pirámides, aquí estamos viendo una reconstrucción, como deben haber estado terminadas, pues tenían templos, y estos templos se conocen como templos solares, justamente están dedicados a el dios sol. Es curioso, pero estas pirámides, a pesar de la magnificencia, no tienen escritura, no tienen ningún elemento que nos diga qué está pasando, para qué funciona esta parte y cómo funciona etc. Por ahí pues, está el nombre de Huf, que se encontró en una cámara muy escondida hasta arriba, pero no tiene nada de escritura. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, y esto lo estamos adivinando, ¿de dónde? Más adelante vamos para allá. Esta, por ejemplo, es la pirámide de Yedefra. El primero, el que hizo la reforma, la que les comenté, la reforma religiosa de la Cuarta Dinastía, es esta. Pero bueno, como les comento, es una pirámide que está completamente desmantelada. Sus piedras, si las quieren ver, pues, seguramente están metidas en toda la ciudad del Cairo, el Cairo viejo. De hecho, muchas de las pirámides, las de Giza, también algunas de las piedras se fueron para allá, pero bueno, las de Giza esas sí no las terminaron de desmantelar.
Esta luego dicen que es una pirámide que no la terminaron de hacer, la verdad es que no, sí se comprobó que la terminaron, pero es una pirámide que, digamos, estaba aislada, es la pirámide más al norte de todo Egipto y estaba en un promontorio en una parte de arriba, que justamente la trataban de hacer como la más alta. Entonces, bueno, ahí desde época romana se sabe que empezaron a jalar una muy buena cantera. Porque situados justamente que hicieron en el Valle de los Muertos. el Valle de los Reyes. Ah, Sí, pero ese está más hacia el sur, ese está un poquito lejitos de aquí. Entonces, eso es curioso, las pirámides están mayormente en el norte, mientras que, bueno, ya el Valle de los Reyes es hacia el sur. Y bueno, fíjense, el sarcófago como tiene estos motivos de un palacio, que son los motivos que se tenían las mastabas, es decir, a pesar de que se empezaron a construir las pirámides, la mastaba jamás se abandonó. La mastaba se siguió representando de cierta manera. Entonces, lo que les comento, Egipto jamás abandona nada, simplemente lo renueva, le cambia la moda y bueno, si quieren agregar elementos nuevos, le agregan los elementos nuevos, pero por ahí perdido o en algún punto vamos a encontrar los elementos más viejos. Obviamente no son las únicas. Quinta dinastía, ellos también empiezan a construir sus propias pirámides ya un poco más sencillas, ya no tan grandes, ya no tan complejas como las de la cuarta. De hecho, muchas de estas son pirámides principalmente de adobe. El adobe pues no dura mucho, pero bueno, ahí en Egipto hay como 100 y tantas pirámides, es lo que vamos a encontrar. La cuestión, estas son las pirámides de Abu Simbel, las de la quinta dinastía, luego tenemos las de la sexta dinastía. La cuestión con la sexta dinastía es que con la sexta dinastía empezamos a encontrar precisamente textos, los famosos textos de las pirámides. De hecho, la que estamos viendo aquí es la pirámide de Unas. Unas es el último faraón de la quinta dinastía, el que precursa o el que da inicio también a la sexta, y con él empiezan los primeros textos de las pirámides. De hecho, con las pirámides, al menos con estos textos, la parte interior de las pirámides empieza a ser más estandarizada. Es decir, como tienen que poner los textos, pues, todos estos faraones, los de la sexta, lo construyeron con las mismas medidas, con las mismas entradas, la misma forma en este caso. Por ejemplo, vemos el mapita, obviamente tenía todo su templo dedicado, pero fíjense, la parte de dentro es más o menos sencilla. Todas las pirámides de sexta dinastía van a tener esa forma interior, porque los textos lo que las obligaron fue a estandarizar un poco el interior. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque los textos tienen un orden de lectura, sí tienen un orden de lectura, pero por ahí hay muchas discusiones si es de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. La verdad es que leyendo un poco los textos, toda la lógica es que se leen de adentro hacia afuera. Porque los textos no son para que los leamos nosotros. Jamás se pensaron para que llegaran los hombres del siglo XX o XXI en este caso, que los leyeran y se deleitaran y ¡ay, qué grandeza! No, estos textos estaban dedicados para el habitante de la pirámide y para que los leyera a sus dioses. Se acabó. Entonces, si quieren un orden de lectura, el más lógico y el que ya está un poco más aceptado, donde tienen sus discusiones por supuesto, es de dentro hacia afuera. Y justamente para esto vamos a ver un poquito, que bueno, ahí estamos nosotros, los de Quemera de Nava. Creíamos que había una serpiente gigante que nos quería comer, pero bueno, no nos comió. Entonces, por acá andamos. Son muy bonitos, créanme, estos, es fascinante. Lo que me encanta es que en la parte de afuera hay un letrero que dice prohibido leer. Pues es que lo que les interesa es entren, tomen fotos, sálganse, entren, tomen fotos, sálganse. Obviamente, si uno va a leer, pues se queda así de, mira qué bonito. Pero sí me encanta ese letrero, y no es el único, también en el Valle de los Reyes, entran al valle y de repente está chiquito, pues obviamente no cualquiera sabe leer jeroglíficos, pero sí está, dice prohibido leer. O sea, yo no me olvido de eso. ¿No será que las fantasías que tenían, las creencias que tenían, que al leer algo es como si estuvieran destapando una fórmula mágica que fuera perfecta? En parte sí, pero a los egipcios, al menos los modernos, no les preocupa mucho eso. Porque a mí me tocó cuando vamos en pirámides en varios templos, iban grupos de gente de este tipo New Age. Entonces los veía agarrarse de las manos, hacer como su ceremonia. O sea, veía la cara de los guías y era así como de, bueno, me están pagando, literalmente porque les están pagando. O sea, no les preocupa tanto porque como les dan dinero, para los siguientes hagan lo que quieran. Sí.
Por ejemplo, me tocó en lo que es la Biblioteca de Alejandría la Chica, es un templo todavía que sobrevive, que es también hacia adentro. Había dos que estaban, me recuerdo que estaban como drogados, no sé, pero estaban en trance. Y yo decía, ok, o sea, no les preocupa tanto los signos porque pues, finalmente les están pagando, pero sí me doy cuenta cuando platica uno, pues es como de, pues es que están locos. Pero eso va en contra también del profeta. Recuerden que Egipto es musulmán, pero pues el dinero le gana al profeta. Y sí, es un poco raro, pero pues sí va, no es tanto, créanme, es completamente de, si uno se pone a leer, es tiempo, porque sí requiere tiempo. Yo siempre tengo la idea de a ver si ya los puedo leer como periódico, pero pues yo creo que voy a llegar a viejo y aún así, sí requiere su tiempo estar. Sí. Mencionó usted lo de Alejandría, aún hay una pequeña biblioteca con textos de... No, con textos ya no. Lo que pasa con la biblioteca, igual si gusta luego les doy una plática de la biblioteca de Alejandría, que bueno, se sale un poco del aspecto de la muerte, pero no sé, si la quieren se las doy. Lo que pasa en Alejandría es que, bueno, fue la gran biblioteca, que en realidad no era más que un edificio al lado del museo. El museo era la institución principal. En un momento, cuando empieza a quemarse todo esto, construyen una segunda, que se llama como la biblioteca pequeña. Esa biblioteca pequeña todavía existe, pero no está en uso, pues nada más uno entra, es un túnel bajo la tierra, se ven los nichos donde iban los libros, porque no eran libros de este tipo, eran rollos, entonces ocupaban menos espacio. Esa sí todavía sobrevive, no tiene textos, y bueno, actualmente está la moderna, la que construyeron hace unos años, que sí es un edificio muy grande, muy bonito, que a mí no me gusta mucho visitarlo, pero sí está la moderna, pero de la antigua no. O sea, ¿dónde quedaba el museo? No se tiene mucha idea. La Chica es la que sí se sabe dónde está. Es un templo que estaba dedicado a Serapis, si no me equivoco, y bueno, tiene una columna que está de pie, que se llama la columna de Adrián. Esa es la que se visita todavía. Pero sí, de la biblioteca no. Pero si gustan, les doy una plática de la biblioteca. Les platico un poquito cómo es la historia. Pero bueno, entonces ahí estamos nosotros de locos. Vamos a ignorarnos un poco a nosotros, como somos lo importante. Y bueno, pues tienen estas pirámides. De hecho, se conocen contextos de las pirámides, hay 6. Una es la de Unas, que es la que les mostré, la más famosa, que es la primera. La de Teti, que esta es donde estamos nosotros. Luego está la de un sucesor de él que se llama Pepi II. Pepi II mandó a construir 2 para sus esposas. Ellas también tienen textos de las pirámides, que son las que estamos viendo aquí en pantalla, para que vean cómo están las pirámides. Que por fuera, créanme, uno dice es un montículo de tierra y no muy interesante, pero por dentro es otra completamente, una cosa muy diferente. Esta que ya no es pirámide realmente, esta es de la 8ª dinastía, es de hecho la última, de un faraón que se llamaba Ibi. Que Ibi, de hecho significa el del corazón o el querido. Y bueno, básicamente la idea de estos textos es justamente renovar, crear el renacimiento del rey, como les comentaba, en el otro mundo. ¿Y dónde está el otro mundo? Bueno, es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, esto es el templo de Abidos, es una imagen de Seti I, su hijo Ramsés II, todavía con la trenza de la juventud. Y básicamente Seti le está diciendo, de hecho vean cómo Ramsés tiene un papiro, le está diciendo, todos esos son tus ancestros. Entonces, en Egipto, bueno, la cuestión de los calendarios es medio rara, pero ellos tenían la idea de toda una gran línea de faraones que gobernaban antes de ellos. Y justamente esta idea, todos ellos son dioses y al mismo tiempo están unidos al dios Sol, al dios Ra. Entonces, bueno, fíjense, tenemos el primero que se llama Meni, por ahí está el nombre de Teti, que es la pirámide donde estábamos. Y bueno, así podemos ir. Obviamente en esta lista hace falta ciertos faraones polémicos, También ellos tenían su censura, entonces me lo quitas porque no queremos saber que existió. Entre ellos está el hereje, precisamente. Entonces, bueno, la idea de esto y la idea es convertirse en lo que dice el jeroglífico. El jeroglífico se lee como Aj en plural, Aju, que normalmente cuando uno lee los libros lo traducen como espíritu efectivo o lo leen como glorificado. A mí no me gustan mucho esas traducciones, debo admitirlo. Yo en lo personal no lo traduzco porque es complicado, yo lo sé con la, pero lo trato de explicar como un ancestro. Realmente creo que la palabra ancestro es la que mejor describe la idea de los famosos Aju, porque son personas
con carácter divino que ascienden literalmente al otro mundo y bueno, siguen ayudando a que Egipto prospere, siguen ayudando a su persona, el faraón en turno, que sería en este caso el que está recibiendo todos sus Ka, básicamente. Entonces, el Ahu es justamente esta esencia, esta forma en la que los difuntos se transforman. Y bueno, vamos a ver cómo se transforman. En este caso, ¿qué es lo que nos dicen los textos de las pirámides? Bueno, la idea de los textos de las pirámides es ascender al cielo. Y el cielo, ¿qué es lo que tenemos? Estrellas. En este caso hay un número de constelaciones en específico, que son las constelaciones a las cuales se dirigen. De hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo una placa de dinástica, es decir, es antes de la unificación de Egipto, donde estamos viendo a una diosa vaca, básicamente. Estamos viendo ahí un grupo de estrellas que lo están enumerando, y bueno, esta diosa es la diosa Bat. La diosa Bat, así se llama. Y bueno, por ahí hay algunas hipótesis que dicen que lo que está señalando es una constelación en específico, una constelación que trae buena suerte y también a la cual llegaban las almas. De hecho, en los textos de las pirámides se menciona mucho la cuestión de las diosas vacas. La diosa Bat se transforma, o hay quienes dicen que Bat es el nombre original de Hathor, porque el nombre de Hathor, ¿qué es lo que significa? Hathor significa el templo o la casa de Horus. Está indicando una cuestión de entre que es su madre y también de su esposa. El nombre de Hathor, aunque no lo crean, está muy sexualizado. Literalmente es un pajarito que se mete en su casa. Esa es la cuestión. Ba probablemente fue su nombre original, ahí sí no lo sabemos de todo. Y en este sentido, las constelaciones de mayor preponderancia de la cuestión es las que se conocen como las imperecederas. Las imperecederas para nosotros son la Osa Mayor, literalmente, que es este grupo de 7 estrellas que forma esta línea con este cuadro, que hay muchos que lo conocen como el carro, hay otros que la conocen como el asadón. De hecho, también tiene la forma de una suela para algunos, y bueno, va cambiando un poquito. Pero se les conoce como las imperecederas porque son un grupo de estrellas que no desaparecen del cielo en ningún momento del año. Por el movimiento de rotación, muchas constelaciones van cambiando de posición, algunas dejan de verse, otras desaparecen, etcétera, etcétera. Pero estas, que son las que están más al norte, siempre están ahí, con su estrella principal, que es Polaris. En este sentido, entonces, como siempre están ahí, no se mueven, no desaparecen, los egipcios creían que eran un grupo de estrellas inmortales en las cuales habitaban los dioses. Y aquí la gran respuesta que decía hace rato de dónde está el inframundo. Bueno, el inframundo para los egipcios, el otro mundo, en realidad está abajo, arriba y a los lados. Está literalmente rodeando a todo nuestro plano, al plano en el que nosotros vivimos. Entonces hay un punto donde tú bajas, que es el bajo divino, está a los lados, ahorita vamos a ver en las necrópolis principalmente, y en el cielo, en las estrellas. Entonces estamos rodeados literalmente del otro mundo para los egipcios. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos estas vaquitas, son las famosas 7 Hathors. Sí. Pero allí no, me parece que, no me acuerdo si ya la vi aquí. Cuando uno lee los textos del otro mundo, que son los que están escritos en las paredes de las tumbas del Valle de los Reyes, esos textos son un pequeño mapa del otro mundo. Entonces, no, en realidad no hay, en Egipto no hay como este concepto de bien y mal, como nosotros lo distinguimos, es básicamente todo un plano completo. Y hay unos castigos para los enemigos del sol, pero los enemigos del sol no son propiamente la gente que se portó mal. De hecho, la idea cuando morían y no pasabas el juicio, la balanza, es que tu alma era destruida por completo, como si nunca hubieras existido. Ese era el gran castigo. Algunas parece que se escapaban y se volvían una especie como de zombies sin cabeza. A mí me fue interesante cuando lo leí por primera vez, porque dije, pues es que es la idea de los zombies de las películas de zombies, no los haitianos, es lo mismo. Pero no es así como abajo los malos, arriba los buenos, en realidad están todos mezclados. Hay como ciertos tormentos, el lago de fuego, pero el lago de fuego al mismo tiempo es purificación. Entonces es como te metes al lago de fuego y ya sales así, estoy purificado. Pero sí, no, en Egipto no es tanta esta idea de lo malo y lo bueno. Y lo bueno. Sí, no. En este caso pues, simplemente son como localidades específicas que suceden ciertas cosas.
las 7 Hathors y que bueno, las 7 Hathors representan precisamente las 7 estrellas que componen la Osa Mayor. En este caso, las 7 Hathors son como 7 hadas madrina que tú estaban en el momento del nacimiento y hasta cierto punto les podías pedir con un deseo, ya que te lo cumplieran es otra cosa. Me van a decir, oye, pero ahí son 8, y sí, bueno, son 8, pero la última no es una vaca, es un toro, y el toro lo que está representando es a Osiris, literalmente, el dios Osiris que está acompañándonos. De hecho, si se fijan, abajito también tenemos a las 7 Hathors, son las que tienen los cuernos con el sol en medio, y bueno, tenemos a una reina en específico. Esta reina sería una de las Cleopatra, porque la imagen de abajo corresponde al templo de Dendera. El templo de Dendera, ahorita vamos a ver en las imágenes, lo que reproduce en su capilla hipóstina literalmente es el cielo del antiguo Egipto. Y bueno, la vaca es muy importante porque, como les comentaba, Egipto surgió como una sociedad ganadera. Como sociedad ganadera, ¿qué es lo que nos da la felicidad? Obviamente, desde un punto de vista muy materialista, lo que nos sustenta. Es decir, una vaca nos da leche, nos da carne, nos da compañía y bueno, nos da ciertos otros combustibles que son muy necesarios para la agricultura. La agricultura no es que no existiera, era a un nivel muy menor, la agricultura empezó a crecer ya con el paso del tiempo, pero bueno, justamente las vacas son las que traen la felicidad, las que traen la abundancia, literalmente la abundancia es la palabra que representan, y bueno, no es de extrañar que Hathor, la diosa que es literalmente la diosa para, bueno, yo siempre de chiste digo que es la diosa de sexo, drogas y rock and roll, no es de extrañar que sea una vaca, la vaca Hathor. De hecho, en el final del camino, por ejemplo, en los papiros de los muertos, cuando uno llega ya al otro mundo, pues está una vaquita bien contenta esperándote ahí en la tumba, así de, llegaste, vamos, y de hecho hay un himno a Hathor, que es así como de casi de fiesta. Yo digo, a mí me encantaría que este himno, yo lo traduje en alguna ocasión, seguramente tenía como notas musicales, pero bueno, la música de Egipto es un poquito difícil de reproducir. Entonces, bueno, no es de extrañar, y justamente lo que hablan también es de la vaca celeste. La vaca celeste, que bueno, no es extrañar, está señalando la Vía Láctea. Entonces, bueno, aquí por ejemplo estamos viendo otras imágenes de Hathor. Me encanta, siempre es una vaquita bien contenta, bien feliz, que está ahí justamente nadando. De hecho, también se le llama como Tauret, que es la grande, literalmente. Y bueno, no es de extrañar, fíjense cómo tenemos a este hombrecito que se está alimentando de las ubres de la vaca, literalmente. Y bueno, básicamente es la abundancia que nos señala el cielo. Hasta cierto punto podríamos decir que el cielo para los egipcios es una especie de paraíso, pero no es un paraíso que nada más llegas y que ya estás bien contento, también te lo tienes que ganar y lo tienes que trabajar. Entonces, bueno, tenemos a las vaquitas, aquí bien felices. Y bueno, fíjense, en este texto, en el texto de las pirámides, algo que tenemos también es la mención de campos específicos. Por ejemplo, el primero es el que tenemos aquí, que es el Seher Yanru, o el campo del Yanru, campo de los juncos, que es un campo que básicamente está señalando o está visualizando lo que es la ribera del Nilo, es decir, un campo acuoso, hay agua, son campos que son fértiles, sirven para la agricultura, se da la cosecha, y bueno, literalmente aquí lo que estamos viendo es una reproducción del otro mundo. Fíjense cómo está el difunto, está señalando o está saludando a los dioses, donde están arribita esos tres, que es un conejo, una serpiente y una vaca. Bueno, ahí en jeroglíficos dice Esjet, es decir, le añade el conjunto de los dioses. Al mismo tiempo están saludando, entonces básicamente como si saliera aquí un ratito, voy por una torta, pues en el camino me encuentro a Joros y digo, hola Joros, ¿cómo estás? Pues cómo iba la cosa, pues bien, mira, hoy amanecí medio nublado, pero pues no se pasa. Literalmente el otro mundo era tal como lo vivimos, pero con los dioses ahí. Entonces los dioses se volvían nuestros vecinos, y pues era un lugar idílico, eso no lo podemos negar. No era el único, por supuesto también tenemos el Seher Hatepu, que son los campos de las ofrendas. Que los campos de las ofrendas es exactamente lo mismo, pero con una diferencia. Cuando hablamos del Seher Hatepu, estamos hablando en realidad de esto, las necrópolis. Las necrópolis en realidad eran parte del otro mundo, parte del inframundo, porque es el lugar donde habitan no solamente los cuerpos de los difuntos, sino sus propios Ka. Era la entrada, y por eso es que están también hacia occidente. Entonces es muy interesante porque también estos lugares que están en los textos en realidad existen físicamente en el propio Egipto, y empiezan las necrópolis. Se les conoce como, siempre fueron desérticos, obviamente en la antigüedad
antigüedad cuando estaban un poco más tratados, cuando estaban un poco más bonito, por supuesto, pero también había gente que llevaba ofrendas para alimentar el K de los difuntos, que es como nosotros vamos al cementerio, llevamos nuestras flores, limpiamos, etc. Luego ellos no entraban exactamente a las tumbas, había siempre capillas afuera donde se hacía todo esto, pero bueno, eran lugares que también pues, tenían una vida bastante ajetreada también, bastante movida, había gente que estaba ahí cambiando el agua, cambiando las ofrendas, obviamente las ofrendas las dejabas un ratito y ya cuando nadie se daba cuenta, pues llegabas y, oye, este pato está muy bueno. Ya, el difunto ya se había comido el K de la ofrenda, entonces era una cosa así. Entonces, justamente es esto a lo que voy. Tenemos la entrada física del otro mundo, entramos a la necrópolis, estamos entrando al otro mundo. Y de ese otro mundo podemos viajar todavía más allá, que ves o ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y todo esto está conectado. Las pirámides, por ejemplo, tienen 4 lados, que representan los 4 puntos cardinales. ¿Por dónde entraban? Supuestamente, ¿por qué lado entraban los muertos para poder cambiar y poder salir? Pues es que no entraban, ya estaban adentro. En este caso sí, ya estaban adentro. Hay entradas, pero las entradas se bloqueaban por completo. Sí, los 4 rumbos, bueno, sí, un mesoamericano, pero sí son los 4 rumbos, norte, este, sur y oeste. Pero entrada como tal no tenían, o al menos en principio. O sea, sí hay una entrada, ya se ha localizado y es donde uno entra y sale hoy en día. Pero eso se tapeaba por completo y se ocultaba. Entonces, digamos que el habitante es como si siempre hubiera estado ahí, porque además lo que representa es una colina a partir de la cual nace, en este caso. Pero bueno, entonces aquí empieza, y bueno, también le van a decir, oye, la cuestión de la alineación de las pirámides, pues bueno, no es que las pirámides estén construidas según la constelación de Orión, pero sí tienen alineaciones norte-sur, y justamente lo que está alineado son, bueno, aquí tenemos el interior de la pirámide de Giza, todos me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos justamente la alineación, las distintas cámaras, una que de hecho fue olvidada, que está hasta abajo, de la pirámide, pero lo que son los importantes en realidad de las cámaras son los túneles, son pequeños túneles muy chiquitos, entonces no cabe nadie por ahí, pero ¿cuál es la idea otra vez? Son pasajes para el alma. Entonces la idea es, el difunto está en su cámara, de repente dice, oye, ya me cansé de estar aquí, quiero ir allá a ver a los dioses, su alma viaja y estas ventanillas sí están orientadas astronómicamente. En primer lugar a las perecederas, que es la Osa Mayor en este caso, y por supuesto a la constelación de Orión. Que no sé por qué Orión. Bueno, Orión también es de estas constelaciones que casi no desaparecen, esas sí se mueven, pero también Orión para los egipcios tenía el nombre de Osiris. Orión para ellos era el dios Osiris, el dios que renacía. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Aquí están conjuntando dos visiones de renacimiento. Una, el dios Sol, que renace todos los días, y segunda, el dios Cebada, el dios de la agricultura, que literalmente es el dios Osiris, que renace cada año. Entonces, por eso es que están estas dos alineaciones, si se pueden ver. De hecho, todas las pirámides en cierto punto tienen algo que está señalando a esto. De hecho, los textos de las pirámides nos dice esto, es un viaje a las estrellas, hasta cierto punto. Nada más que sin nave, sin Enterprise, esto se impulsara por su propio ser. Pero sí, justamente sí hay alineaciones, son alineaciones internas a estas constelaciones, que no son cualquier constelación, son constelaciones de donde habitan precisamente los dioses. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, justamente nos empieza a señalar y también nos indican los textos qué es lo que vamos a ver. Bueno, pues en el cielo qué es lo que vamos a ver. Pero bueno, que nada, a la diosa Nut. Estas imágenes son imágenes del templo de Dendera, el templo de Hathor que se encuentra en Dendera. Si se fijan, está la diosa Nut, fíjense cómo están sus brazos, fíjense cómo de la boca, este es literalmente el atardecer, porque está tragándose otra vez el dios Sol. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver las distintas constelaciones. Este templo también es muy conocido porque aquí se pueden ver los famosos signos del zodiaco. Este ya es muy tardío, porque este templo es de época helenística, es de época ya con el contacto con los griegos. Entonces, bueno, los griegos también traían sus ideas y, pues bueno, no es gratuito que aparezcan las
que no es un horóscopo, de unos que iban al templo y a ver, yo soy Capricornio, yo creo que hoy voy a tener un mal día, o voy a tener un buen día y me van a regalar mucha comida. No, en realidad la cuestión aquí, lo que representa el templo también es la fecha. Es justamente el cielo tal cual se veía el día en que se empezó a construir el propio templo. Entonces tenemos la fecha exacta de construcción del templo de Dándara. Ahorita no me acuerdo cuál es, pero sí la tenemos. Que de hecho, bueno, aquí si ven, hay dos constelaciones. Tenemos Capricornio y tenemos a Sagitario. Son las dos que están aquí. Y bueno, justamente lo que vemos en el techo de Dándara, son las distintas habitantes del cielo. Por ejemplo, estos que tenemos aquí son aves con cabezas de chacal, literalmente son almas. De hecho, el texto lo que dice es Bau Imende Shepira Imhotep, que significa las almas de Occidente eligen a Ra en satisfacción o con satisfacción. Que de hecho, si se fijan, tienen las manitas de adoración, es decir, están adorando al dios Sol a su llegada al otro mundo, o en este caso al cielo. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos a Tauro, también vamos a tener los elementos, la luna, por supuesto, se la vamos a encontrar en Egipto. Aquí, por ejemplo, fíjense, este es muy curioso, no sé si lo puedan ver, hay un pequeño babuino que tiene una como cabra en la espalda. ¿Ya lo vieron? Bueno, ese es un dios Horus, es el dios Horus que está representando la verdad y la mentira, en cierta forma. Y bueno, en este sentido vamos viendo, si se dan cuenta, la mayoría de los personajes tienen una estrella en la cabeza o tienen un conjunto de estrellas. Son justamente las representaciones de las constelaciones celestes. Entonces lo que estamos viendo son estrellas en particular, constelaciones en particular. En algunos casos sabemos cómo se llaman, en otros casos no sabemos cómo se llaman. Las constelaciones del Antiguo Egipto son un poco diferentes a las que nosotros tenemos, que bueno, nosotros tenemos la tradición griega. En ese sentido. Hay unas en particular como Orión y la Sosa Mayor, que esa sí la veían igual, aunque tenían otros nombres. En este caso, por supuesto, representación de la diosa Nut. La diosa Nut pues, es la que sostiene el cielo y a partir de la cual sostiene el propio dios Sol. Aquí en este caso el dios Sol está reproducido por el escarabajo. El escarabajo que es el dios del amanecer, literalmente, o su excepción del amanecer. Entonces, bueno, es muy bonito, la verdad, este templo. Es una impresión. Y bueno, como les comento, Nut, pues Nut es esto. Nut es la Vía Láctea. Entonces, era una mujer encorvada, literalmente, llena de cuerpo de estrellas. Y al mismo tiempo, digo, no es gratuito que los griegos la llamaran la Vía Láctea, la vía de la leche. Obviamente ellos tenían más la idea de Europa que se transforma en una vaca, una ternera, se me olvidó cómo es. Y bueno, sus de ahí deja la leche, que de hecho creo que también es el mito de Hera. No sé por qué se saca la leche, no me acuerdo ahorita francamente del mito griego, pero es la idea. Entonces, en Egipto es lo mismo, pero es una vaca. También Nut puede ser una vaca, la gran vaca celeste, la vaca que justamente sostiene cada una de sus patas, es uno de los 4 pilares del cielo: el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces aquí se fija muy bonito. También por eso traía este. Y bueno, también en el cielo pues encontramos algunas cosas, justamente la cuestión de los meteoritos. Que de hecho, bueno, los meteoritos en Egipto, cuando se les llegaba a encontrar, se les tenía en gran estima, porque literalmente eran objetos venidos del cielo. Que de hecho, bueno, sabemos, pues, podemos ir aquí a minería, tenemos 3 meteoritos, uno si los toca, literalmente nos damos cuenta que son de hierro. De hecho, en Egipto, los meteoritos se llaman Bia'in Het, significan el metal del cielo. O, bueno, sí, el metal del cielo. Ellos creían que era el agua que se solidificó, como si hubiera hecho un hielo, y literalmente caía a tierra. Entonces, cuando se tienen meteoritos, pues bueno, se usaban, algunos en los templos, se utilizaban en los famosos piramidiones, o por ejemplo, esta que luego cada 2 o cada 3 años sale, que es la famosa daga extraterrestre de Tutankamón, que bueno, no es que haya sido hecho por extraterrestres, pero el metal, el hierro en el que está hecho es un hierro meteórico. Entonces, bueno, en este sentido, pues sí es extraterrestre. Creo que esta viene a colación porque este mes, en noviembre, ya se empieza los festejos del centenario del descubrimiento de Tutankamón. Entonces, igual, si gustan seguirnos en Kemet de Anáhuac, vamos a tener varias actividades. Por ahí un curso especial de Tutankamón y en Museo Nacional de las Culturas también vamos a tener un ciclo de pláticas. Esas son gratuitas, si gustan, están invitados.
Entonces, bueno, vemos esto, por supuesto, el cielo, como les comento, pues el cielo es de agua, en este caso es lo que ellos se veían, y por supuesto las barcas van a ser muy, muy importantes en este sentido. Fíjense cómo aquí tenemos al dios Sol. El dios Sol es el que tiene el jeroglífico de Ra, solamente. Luego tenemos a Horus, por acá tenemos a Tot, aquí tenemos pero es la diosa Ney, justamente, y acá tenemos una especie de desdoblamiento de Horus. Y justamente los dioses están acompañando al dios Sol en su camino por el cielo. Que en este caso, pues bueno, también hay un momento dado donde llegan los faraones, los reyes muertos, y se suman justamente a la tripulación de la barca solar. Entonces, los textos de las pirámides, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen el viaje del rey a través del cielo y los distintos lugares que encontramos en el cielo, que son estos dos campos, los campos del Yanru y los campos del Retepo, es decir, los campos de las ofrendas. Básicamente, al menos de modo sencillo, es lo que nos indica. También hay muchas oraciones dentro de los textos de las pirámides que nos narran de cómo equipar precisamente la barca. No es extraño que, por ejemplo, las barcas solares estén enterradas al lado precisamente de las pirámides, que esta es la famosa pirámide, bueno, la famosa barca de Jufu, la barca solar de Jufu, que estaba enterrada a un ladito de la gran pirámide, que ahorita, bueno, tenía su propio museo ahí al lado de la pirámide, ya lo quitaron y la barca la trasladaron al nuevo gran museo que van a abrir, esperemos este año, o si no, have a bit time, cuando se les dé la gana. Y llevan 10 años con esto, pero bueno. Otra vez, justamente, pues la barca es lo que reproduce. La idea es precisamente el rey se equipara al sol y vuelve a reproducir esta imagen que ya habíamos platicado hace un momento. Ok, obviamente todo este inframundo es una especie de mundo que está a su vez rodeado por las aguas primordiales, es decir, el Nun. En cierta forma podemos entender que es nuestro planeta rodeado por la atmósfera, y fuera de la atmósfera el espacio exterior, que sería el mundo. Y bueno, vamos en esto porque los textos de las pirámides y justamente cuáles son los elementos, porque también en los textos de las pirámides vamos a tener ciertos ritos de paso que hay que seguir para poder llegar a esto que les he estado platicando. Muchos de estos ritos, por supuesto, se llevaban a cabo en los templos solares eran justamente para ayudar, y en este sentido también la idea del nacimiento del horizonte. De hecho, las pirámides también es lo que reproducen. El conjunto, su conjunto está reproduciendo el horizonte que ellos veían. Más allá de las pirámides ya era lo extranjero, lo extraño. Después de las pirámides empieza nuestro mundo, y después de las necrópolis empieza el mundo de los vivos, que en Egipto esto se ve muy claro, porque ve el río Nilo, los campos fértiles, y literalmente el desierto está ahí a un lado. Entonces uno puede decir, Egipto, no Egipto, y así como de un pie y otro de un lado y de otro lado. Entonces eso es lo que se reproduce justamente en el horizonte. Como les comentaba, Orión es justamente una reproducción de Osiris, y aquí pues bueno, vamos viendo cuáles son los acomodos. Por ejemplo, esta imagen es muy conocida del libro de los muertos. Es una conjunción del dios Osiris con el dios Sol, el dios solar, y el texto que trae ahí es muy bonito porque básicamente dice Osir Hotep Imra, Rapu Hotep Imra, Inusis, que significa Osiris está satisfecho en Ra y Ra está satisfecho en Osiris. Es decir, los dos dioses que renacen están satisfechos el uno con el otro, y por lo tanto pueden renacer en la otra vida, como el dios solar. Entonces, nada más para ir terminando, ¿cuáles son los ritos? ¿Cómo es que se va viendo? Bueno, cuando nosotros vemos un sarcófago en griego significa literalmente el que come la carne. Ese es el nombre que significa en griego, sarcófago. En Egipto, de hecho, no tenían ese nombre, no era la idea, y nosotros sabemos porque, bueno, se metía el cuerpo dentro del sarcófago para que se pudriera. Luego se sacan los huesos y los huesos se ponen una especie como de sal. Es lo que pasaba en Grecia, y todavía hoy en día lo usamos aquí. Por ejemplo, si uno va aquí a Catedral, todavía se acostumbra abajo con los obispos. Bueno, con los obispos todavía se meten en sarcófagos, luego se sacan y ya se meten en una cajita. Bueno, en Egipto no. En Egipto los sarcófagos tienen la idea de reproducen el útero de la diosa, a partir de la cual va a volver a renacer, en este caso, el rey.
Entonces, bueno, tenemos este sarcófago, fíjense aquí como lo estamos viendo en su forma de el escarabajo que está otra vez naciendo. Aquí está justamente la pelvis de la diosa, es donde están sus piernas, y esto sería el momento del amanecer. Entonces, bueno, en este sentido, tomando el sarcófago, justamente lo que empieza uno es el texto. Los textos que están rodeando el sarcófago son textos que van a empezar con la cuestión de reanimación otra vez del alma. Es de hecho la parte más importante de la tumba. Aquí empiezan estos textos de reanimación, el alma se vuelve a levantar, vuelve a conjurar todo lo que necesita para alimentarse precisamente, y bueno, en este caso es otra vez el faraón que está saliendo del útero de la diosa. No es de extrañar por eso que los techos de estos lugares tienen precisamente estrellas. Son techos que están, tienen motivos celestes precisamente. Incluso todavía cuando uno entra al Valle de los Reyes, ya son tomas muy distintas, cuando uno va entrando a la cámara mortuoria donde está el sarcófago, todo el techo es completamente de elementos celestes. Es decir, a pesar de que ya no se construyen las pirámides, la idea que tenían del Renacimiento para ir al cielo se sigue duplicando incluso en las más tardías. Y en este sentido, bueno, la idea es que el sol va renaciendo, va haciendo todo lo que necesita. De hecho, bueno, aquí fíjense, estas imágenes son de la pirámide de Unas, que son las más antiguas. Estas son justamente para ir con los distintos rituales, los distintos dioses que se necesitan. Y yo el que les traigo uno para leérselos, es uno que se llama el texto caníbal. El texto caníbal es bastante curioso. Básicamente aquí, fíjense, está hacia adentro. Lo que es el 7 es el útero. El difunto se levanta, absorbe todo lo que necesita, todos los nutrientes, pasa hacia el 4. En el 4 sí hay que realizar ciertos rituales. Entre esos rituales está el famoso texto caníbal, que les voy a leer ahorita. Y ya hacia 2, 3 y 1, bueno, ya son como las de, pues tú ya eres bien feliz, ya estás llegando a la otra, básicamente las bienvenidas, las cortesías de llegada, etcétera, etcétera. Ok, entonces este es el sentido en el que se tendrían que leer pues este tipo de textos, que no se los traigo de completo. Y justamente entre estos textos algo que vemos precisamente es otra vez la repetición del jubileo real. Estas imágenes también son del jubileo real. Fíjense, aquí tenemos a Psamético I, que está ofrendando precisamente incienso, está ofrendando pan en este caso, y bueno, el jubileo se sigue respetando. Fíjense cómo se sigue tomando una forma que aparece en la primera pirámide. Entonces las formas se siguen manteniendo sin importar que aquí está, por ejemplo, el asado otra vez del todo, y fíjense cómo está en la misma posición de ir corriendo. Igual tenemos la erección de una columna, la columna Y, que es la columna que representa la columna vertebral de Osiris. Es decir, este renacimiento no nada más es para la magia propia del faraón, sino también para renovarse en el otro mundo. Y bueno, finalmente pues tenemos esta cuestión del himno caníbal, que el himno caníbal es el texto más conocido dentro de lo que se conoce como los textos de las pirámides. Fíjense que les traje unas escenas, son escenas de cocina, básicamente, para ir ilustrándonos un poco la idea aquí. De hecho, bueno, fíjense, tenemos esta, les dejo esta porque está un poquito más rica para que la vayan viendo mientras lo leo. Básicamente, ¿qué es lo que le dice? Dice así: el cielo está oscureciendo por nubes, las estrellas por lluvia, las constelaciones se han desordenado, los huesos del dios de la tierra tiemblan. Los portadores cierran sus bocas cuando ven al rey, cuando su alma se eleva como un dios, viviendo sobre sus padres, gozando sobre sus madres. Básicamente aquí se acaba de morir el rey y todo está muy triste. Por eso es que está nublado, lluvioso y toda la cuestión. Unas es un señor de sabiduría cuya madre incluso no conoce su nombre. Su gloria está en el cielo, su poder está en el horizonte, como Atum, el padre que lo engendró, después de que éste engendró a Unas. Unas era más fuerte que él. Unas es el toro del cielo. Fíjense, a la hora de ser el toro del cielo no nada más está diciendo que es muy viril, en realidad el toro es la virilidad también. También está diciendo que él es Osiris que va a renacer. De corazón feroz, viviendo en la esencia de cada dios y comiendo sus intestinos. Cuando estos salen, habiendo llenado sus vientres con la magia de la isla de las llamas. Fíjense que tenemos uno que se está empezando a comer los vientres de los. Así que, ay, qué rico, mira, está jato, a ver, dame un tequito de frito. Ahorita vamos a hablar un poquito porque la cuestión canibalismo.
Él juzga la palabra junto con la de aquel cuyo nombre está oculto en el día de la matanza de los mayores. Es un maestro de sacrificios, cuyas ofrendas son preparadas por él mismo. Es aquel que come hombres y vive de los dioses. Un amo de tributos que coge con ansia los presentes enviados por mensajeros. Fíjense cómo aquí la idea es, él está sobre la tumba, por lo tanto él se tiene que preparar también sus propias ofrendas. Es justamente la idea. El hábito de las llaves en que Jau lo enlaza para unas. La serpiente, cabeza de amplio alcance, es quien los vigila y los conduce de vuelta al redil para él. El de los sauces los ata para unas. El que caza todos los espíritus portadores de cuchillos los estrangula para unas. Él extrae sus entrañas. Él es el mensajero que unas envía con castigo. Shesmu los corta para unas. Cocina uno para ellos en sus marmitas para la cena o en sus marmitas para cenar. Si se dan cuenta, como que de repente empezaron a llegar sirvientes que ya empiezan, no, ya ves, yo te lo cocino, yo te lo preparo. Es decir, también él mismo con la magia que está en los textos, los invoca, les da vida y les dice, ¿saben qué? Tengo hambre, háganse la cena. Básicamente, es lo que dice aquí. Unas come sus cualidades mágicas y devora sus almas iluminadas. Los grandes son sus porciones matinales, los medianos para su comida de la tarde, los pequeños para su comida nocturna, los viejos, hombres y mujeres para su quema. En el polo norte del cielo los grandes encienden el fuego de sus marmitas para ellos, con las piernas de sus más viejos. Aquellos que están en el cielo corren alrededor para unas, con las piernas de sus mujeres se llenan para él las marmitas. Aquí está fascinante porque dice, ok, los viejos, como ya están viejos, los vamos a usar de combustible. Los mayores los vamos a comer para la comida. Los niños están buenos para el desayuno y las mujeres son muy buenas para la cena. Eso me fascina. Pero también nos está indicando, las estrellas son pequeñas fogatas. Fogatas que están siendo alimentadas por los difuntos, los que ya están allá arriba. Entonces es como de, oye, ya te llegó este, pues mira, creo que ya está, vamos a quemarlo. Ahorita voy a explicar por qué esto, porque sí está como que muy... Okay. Entonces, entonces llega ahí la cuestión, ¿qué es lo que pasa con el canibalismo? El canibalismo es algo que ha existido, de hecho el sacrificio humano ha existido en todas las sociedades del mundo. Algunos por supuesto lo olvidaron, lo dejaron, lo sustituyeron, otros lo continuaron de una forma todavía más metódica, viniendo de distintas culturas. En Egipto también pasó, muy probablemente en las épocas prehistóricas. Entonces, recuerden, es una nación principalmente africana. Entonces, bueno, tiene que preservar todavía muchas costumbres africanas. En este sentido se quedaron, obviamente ellos empezaron a desarrollar una civilización todavía más, dejaron la cuestión del sacrificio, pero no. Por ejemplo, los famosos Ushaptis, de una época en la que se enterraba gente viva con ellos, pues dijeron, oye, no podemos estar enterrando a la gente, mejor hacen los Ushaptis y mágicamente ya los tienes. Y justamente la cuestión de comerse a la gente se cambió, sustituyó por ofrendas un poco de comida más común. Entonces, ahí más bien sería interesante hacer una plática sobre sacrificio, sobre canibalismo para entender, porque también cuál es la idea de esto. Todos los difuntos son dioses. A la hora de que te comes a los dioses, te comes su poder mágico. A la hora de que comes su poder mágico, tú te vuelves uno con ellos. Entonces también es una cosa muy, muy importante. Y bueno, justamente así sigue. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes. Esta es una famosa momia tipo Siris, se le conoce. De hecho, son momias de plantas, de trigo y cebada de este tipo. Se escribían en las tumbas. Y bueno, esta es la forma en la que los egipcios preservaron precisamente la idea de comerse a la gente. Algo que, bueno, nunca existió en la época histórica, ni siquiera en del dinástico. Realmente son recuerdos de la época de la prehistoria, ya, cuando todavía no existía ningún tipo de construcción de piedra, etcétera, etcétera. Si es que hubo de algún modo. Y bueno, pues con esto terminaríamos la plática del día de hoy. Recuerden, todo esto también se leía y eran los sacerdotes lectores los que lo manejaban. Gracias.